Este episodio es presentado por BMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay. Cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza. Saludos, bienvenidos a este podcast especial. Hoy al mediodía, la hora del almuerzo, conversando con el Padre Palmano. Y aquí tenemos a esta réplica hermosa de la Madre de Dios bajo la advocación mariana de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, los esperamos en la 6770 Ley Eleanor Drive, allí cerca del OBT, en la ciudad de Orlando, donde tendremos la cuarta solemne bajada de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Queremos hacer como una especie de recuento de estas 3 bajadas anteriores y un poco también hablarle sobre lo que es la devoción de la Virgen de Chiquinquirá en torno al tema de la bajada. Lo primero que vamos a hacer, como siempre lo hacemos en los podcasts, es el vocablo Chiquinquirá. Quizás muchos devotos de la Chinita no saben o no tienen información de dónde viene el vocablo Chiquinquirá. Es un vocablo indígena de la etnia de los chibchas que habitaban Cundinamarca, hoy Colombia, hoy ese sector de Bogotá, de Santa Fe. Allí estaban los chichas. Yo como indio, como indígena que soy de la gran raza guayú y de mi clan zapuana, puedo decir con toda propiedad que yo admiro la cultura espiritual de los chibchas en Colombia. Cuando uno ve un colombiano, sobre todo de los que están más dentro de las ciudades de Colombia, uno ve que hay un arraigo espiritual muy grande y sobre todo el colombiano tiene un gran sentido de la catolicidad y de su compromiso como iglesia. Están muy bien formados los sacerdotes colombianos y el laicado colombiano es un laicado preparado. De hecho, una de las pocas universidades pontificias que hay en América se encuentra allí en Bogotá, en la cual este servidor recibió el Baccalaureum. Estamos hablando de esta Universidad Pontificia Javeriana, allí en la ciudad de Bogotá. Y mi saludo a la Compañía de Jesús, a los padres jesuitas, que son los que dirigen esta Universidad Pontificia. El vocablo Chiquinquirá nació dentro de la comunidad chibcha. Y digo que yo admiro muchísimo a los chibchas porque ellos son los grandes espirituales de América, los chibchas. Y estos chibchas tenían una toponimia lingüística muy rica en gramática y muy llena de grandes propósitos alfabéticos lingüísticos. Y la raíz de la palabra Chiquinquirá viene de Kenquira. Genquinquirá. A ver, repite ahí, Juan. Genquinquirá. Que luego este término, por los descendientes de los chichas, pasó a tener una contracción. Siempre las palabras largas como Genquinquirá. Entonces los nietos de los chichas ya no decían Genquinquirá, sino que decían Quinquirá. Y la palabra Quinquirá significa lugar pantanoso, lugar en lluvia, tierra de lluvia. Podríamos decir que el término Chiquinquirá, traducido por supuesto a la palabra española Chiquinquirá, significa tierra donde se llueve o tierra donde cae la lluvia. No en balde, la Chiquinquirá
siempre que sale en procesión, y todos los días de la Chinita, y el día de la bajada, y el día de la aurora, y el día que se hace su fiesta, siempre cae un palo de agua. Y a veces decimos, ay, a la Chinita le gusta la lluvia. Claro, si su nombre significa tierra de lluvia. Pero resulta que la toponimia lingüista de estos chichas tenía un carácter como la de todos los indios. Una palabra significaba un rasgo natural y un rasgo espiritual. Todo vocablo lingüístico indígena tenía doble connotación, o tiene el plano cultural y el plano espiritual. Ya vimos el plano cultural, que significa tierra de lluvia. Ahora vamos con el lugar y el plano espiritual. La palabra Genquinquirá, que luego los descendientes de los chichas como que redujeron al término Quinquirá, significa lugar de oración, lugar de culto. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve, el indio reza, le da gracias a Dios. Cada vez que cae la lluvia, el indio, sea mexicano, peruano, boliviano, ecuatoriano, venezolano, colombiano, hasta los indios acá de Norteamérica, el indio reza. ¿Y saben por qué? Porque para nosotros los indios, dentro de nuestra espiritualidad étnica, la lluvia es nuestro padre y la tierra es nuestra madre. Entonces, cuando llueve, el indio dice, papá está visitando a mamá. Y esa magia de esa visita, que papá visita a mamá, se une papá con mi mamá, se une el padre con la madre, se une la lluvia con la tierra y nacen los hijos, que es el alimento para los seres, como el maíz, como la yuca, los cereales y todo el alimento que sale de la tierra. Entonces, cuando llueve, el indio sabe que dentro de pocos días va a tener que comer. Y le da gracias infinitas a Dios porque está lloviendo. Eso pasó allí, en esa tierra pantanosa, en esa tierra que luego se llamó Chiquinquirá. Era un lugar de lluvia y cada vez que llovía, el indio rezaba. Entonces la connotación lingüística del término Quinquirá, que proviene de Jequinquirá, significa lugar de culto, lugar de oración. Vamos a una pausa y ya venimos con más de este podcast especial en honor a la Virgen Chiquinquirá. BMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Saludos y bendiciones para todos. Queremos invitarlos para esta cuarta solemne bajada de la Chinita 2021. Este sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde tendremos procesión solemne con la Chinita. Luego que llegue la procesión tendremos la Santa Eucaristía, la Santa Misa en honor a la Madre de Dios. Luego tendremos unas danzas nacionalistas en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá. Y tendremos al final la gran serenata gaitera con los gaiteros de la Virgen y unos invitados artísticos muy especiales. Gaiteros se van a reunir en Orlando para darle el concierto a la Chinita. ¿Dónde? En la 6770 Lake Eleanor Drive, en la OBT en Orlando. Repito, este sábado, 30 de octubre a las 6 de la tarde en la OBT, la cuarta solemne bajada de la Chinita. Te esperamos. Paz y bien. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza. Regresamos. Saludos a nuestros sponsors, a nuestros patrocinantes. Gracias porque confían en nosotros.
qué bueno, que siempre hay confianza, que siempre hay apoyo. Hoy es la cuarta bajada soleña acá en Orlando y en Maracaibo se va a desarrollar la tradicional bajada de la Chinita. Muchas veces la gente pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Por qué le dicen bajada? Bueno, resulta que este cuadrito es una réplica de la imagen que se venera allá en Maracaibo. Un cuadrito de 22 centímetros por 22 centímetros. Vamos a contarles de dónde nació la Virgen de Rosario Chiquinquirá. Imagínense ustedes, en el tiempo de la colonia, cuando llegaron a América los encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos? Los encomenderos eran los españoles que venían con carta del rey de España para hacerse cargo de las tierras descubiertas. La palabra descubierta era la que se utilizaba. ¿Y qué hacía el encomendero? El encomendero siempre venía con una carta del rey de España diciendo, tiene que darle educación a los indios, tiene que darle la fe a los indios y tiene que tratar de que el indio pueda tener calidad de vida. Y en el entorno de la fe, el encomendero siempre venía acompañado por un sacerdote. En este caso, estamos hablando de Colombia, los sacerdotes que en su mayoría evangelizaron Colombia, lo que antes era Nueva Granada, y en este caso de Cundinamarca, allí en la parte donde hoy es Santa Fe de Bogotá, eran sacerdotes dominicos. Y los dominicos fueron los hijos de Santo Domingo de Guzmán, a quien la Virgen María se le apareció dándole como elemento de evangelización el Santo Rosario. Y Santo Domingo, cuando crea y funda la Orden de los Padres Dominicos, el propósito más grande de ellos fue evangelizar a través de la difusión y de la promoción del rezo del Santo Rosario. Llega el encomendero Antonio de Santana, allí, a Cundinamarca. Y lo acompañó el padre dominico llamado Andrés de Jadraque. Y lo primero que hacía un encomendero en compañía del sacerdote era hacer una capilla. Capilla. Y en torno a la capilla se colocaba la aldea de los indígenas. Y por supuesto, si el sacerdote era dominico, ¿en honor a quién se iba a hacer la capilla? En honor a la Virgen del Rosario. La historia es muy hermosa porque resulta que viene el encomendero. ¿Cómo fue que dijimos que se llamaba el encomendero? Antonio de Santana. Muy bien, Antonio de Santana. ¿Y cómo se llamaba el cura? Andrés de Jadraque. Antonio y Andrés. Antonio y Andrés. Miren ustedes los santos, ¿no? Ah, ok, ya estamos conectados. ¿Qué sucedió? Que vino el encomendero español y le dice al cura, Andrés, padre, hay que hacer y buscar una imagen de la Virgen del Rosario. Y la piden a España. Imagínense ustedes, pedir una imagen a España era esperar que un barco viajara a España y después otro que regresara de España a traer la imagen. Eso tardaba como un año y hasta más. Y muchas veces la imagen llegaba a otro puerto y se perdía la imagen, o el barco se hundía en el océano y se perdía la imagen. Tardó mucho en llegar la imagen. Y ya venía la inauguración de la capilla. Y vino el padre Andrés y le dice al encomendero Antonio, miren, no ha llegado la imagen, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el encomendero al padre Andrés, vaya y búsquese un pintor y que nos pinte en un retablo la imagen de la Virgen del Rosario. Porque si hay capilla, tiene que haber la Virgen del Rosario. Y salió el padre Andrés a buscar un pintor. No había pintor por toda esa región. Y hubo otro español, que además era un marinero, que se quedó en Colombia,
llamado Alonso Narváez. Y vino Alonso y dijo, yo no sé pintar, pero puedo hacer el intento. Y agarró un lienzo de algodón de casi 2 metros por 2 metros y pintó a la Virgen del Rosario, tal cual como es la devoción. La Virgen del Rosario es la Virgen María con el niño Jesús en sus manos y entregándole un rosario a Santo Domingo. En este caso solamente era la imagen de la Virgen del Rosario. En aquel marco tan grande, recorta Alonso el marco y lo lleva a 1 metro por 1 metro. Y le lleva de manera apresurada la pintura al padre Andrés. Estoy contando esto aquí a Juan Meuri, que está admirado de lo que está escuchando. Cuando el padre Andrés vio aquel retablo de 1 metro por 1 metro, dijo, mire, la Virgen está muy bonita, la Virgen está muy buena allí, caramba, se ve bien, pero está muy sola, es un cuadro tan grande, póngale a los lados unas nubes, unos angelitos, unas flores, unas rosas, llene ese cuadro. Y se va el pintor Alonso a pensar qué le va a poner al cuadro. Y pasan los días, Juancito, y el hombre no tenía idea de qué le iba a poner, porque además no era buen pintor. Estaba haciendo eso para que se ganaba unas monedas de oro, o tal vez el beneplácito de que le dieran unas tierras. Unos días ya para inaugurarse la capilla, vino el pintor Alonso y dijo, nada, yo voy a resolver esto. Aquí está la Virgen, le pongo a un lado a San Antonio, que es el patrono del encomendero, y del otro lado a San Andrés Apóstol, que es el patrono del cura. Y estos no van a poner pero a esto. Y así fue, de manera apresurada. Por eso el recuadro tiene a San Andrés un poco mal dibujado y a San Antonio un poco mal trazado, porque fue rapidito a lo que le llevó el cuadro al encomendero y al padre Andrés, que dijo el encomendero y el sacerdote, qué bella está, adornada con nuestros patronos. Y así se quedó la Virgen del Rosario, teniendo a un lado a San Antonio y al otro lado a San Andrés. Luego hay una serie de milagros que hizo la Virgen allí, que ustedes pueden leerlo en la historia que se ha redactado en torno a la Virgen Chiquinquirá de Colombia, y que al regreso de esta pausa daremos algunos detalles. Ya veremos. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Saludos y bendiciones para todos. Queremos invitarlos para esta 4ª solemne bajada de la Chinita 2021. Este sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde tendremos procesión solemne con la Chinita. Luego que llegue la procesión tendremos la Santa Eucaristía, la Santa Misa en honor a la Madre de Dios. Luego tendremos unas danzas nacionalistas en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá. Y tendremos al final la gran serenata gaitera con los gaiteros de la Virgen y unos invitados artísticos muy especiales. Gaiteros se van a reunir en Orlando para darle el concierto a la Chinita. ¿Dónde? En la 6770 Lake Eleanor Drive, en la OBT en Orlando. Repito, este sábado, 30 de octubre a las 6 de la tarde en la OBT, la 4ª solemne bajada de la Chinita. Te esperamos. Paz y bien. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza. Regresamos con este podcast especial en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Buen provecho para la gente que está comiendo. Buen provecho a los que han almorzado. Aquí estamos Juan y yo todavía esperando que nos traigan la yaquita que por ahí nos ofrecieron. Saludos para todos.
Porque todo, dentro de algunos minutos voy corriendo ya para la casa parroquial, la casa sacerdotal ahí en San Clau, a buscar a la Virgen para llevarla para el parking de la 6770 Ley de North Drive para la cuarta solemne bajada. Miren, resulta que hay una serie de milagros que hizo la Virgen de Chiquinquirá allí en Colombia, la pasaron luego para un lugar, en fin, la historia es muy larga y yo quiero contarles apenas acá algunos detalles. A raíz de los milagros que ella hizo, que fue el milagro de la interiorización, es decir, la Virgen empezó a dar destellos de luz porque ella se renovó milagrosamente, empezó a crecer la devoción a la Virgen. Iban de muchas partes de Colombia, inclusive de América, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, iban allá al pueblo de Chiquinquirá a ver la imagen de Chiquinquirá que tenía fama de milagrosa. Y afuera de la capilla habían siempre unos indígenas con unas tablitas o con unos lienzos, unos más grandes, otros más pequeños, diciendo, ¿usted quiere llevarse una muestra de la Chiquinquirá? Sí, muy bien. Y le dibujaban la tablita, le dibujaban el lienzo y la gente se llevaba. No habían cámaras fotográficas, no habían los aparatos electrónicos de hoy y la gente contrataba pintores allí, artesanos, y la mayoría eran chichas, es decir, eran indígenas que se encargaban de pintar. La gente agarraba su cuadrito, su tablita, dependiendo del precio que podían pagar, era más grande, era más pequeño. Hubo una tablita que se llevaron para una iglesia de la costa del Caribe, tierra colombiana, y esa tablita la colocaron en una capillita. Se entiende que debió ser pequeña la capilla porque fue pequeño el cuadro. Generalmente en las iglesias de los pueblos, de los caseríos y mucho más si eran pueblos de playa o pueblos de agua, había una misa al año, porque no había sacerdotes suficientes. Y cuando el sacerdote iba, celebraba la misa, los bautizos, las confirmaciones, los matrimonios, confesaba, y después que el cura se iba, agarraban todas las cosas valiosas, los cálices, las patenas, los copones, los cristos, que en su mayoría eran siempre de oro, de plata, de bronce, los metían en un cofre con todas las imágenes y eso lo guardaban hasta cuando volviera el sacerdote. Pero en esa época, América fue invadida por piratas, por corsarios, que llegaban a los pueblos, robaban las iglesias y se llevaban los cofres en sus barcos, en sus veleros, en sus carabelas. Y en tierra de mar, es decir, cuando ya estaban en aguas profundas, agarraban los cofres, los abrían, dejaban para ellos lo que era de valor económico, como los cálices, como los copones, como las vinajeras, como los cristos, que eran de oro, de bronce o de plata, y lo que no era para ellos valioso, lo echaban al agua. ¿Qué se supone? Que ese cuadrito que pintaron allá en Chiquinquirá debió tener un marco de plata. Porque en la época, para un cuadro religioso, había este protocolo iconográfico. Si el cuadro era de Jesús, el marco era de oro. Si el cuadro era de María, el marco era de plata. Y si el cuadro era de algún santo, el marco era de bronce. Si es de María, debió tener un cuadro de plata. ¿Qué hicieron estos corsarios, que en su mayoría eran ateos? Rompieron el cuadro, arrancaron la tablita, se quedaron con el marco de plata y la tablita la echaron al agua. Esa tablita, por más de 12 años, navegó por todas las aguas hasta que llegó a las orillas del lago de Maracaibo y una viejita llamada María de Cárdenas, una mañana lavando su ropita, cogió la tablita, pensó que con esa tablita podía tapar la tinaja. Cuando se empezó a secar la tablita, empezó a aparecer algunas imágenes, ella la colocó en su pared de su ranchito y un 18 de noviembre de 1708
se da el doble milagro. Se da el milagro de que la tablita golpea la casa. De ahí viene la traumaturgia y sale una luz que renueva la imagen. Y ahí viene el milagro de la interiorización. Ver la luz que destella la gracia de Dios. Ese cuadrito estuvo allí en esa casa por mucho tiempo. Después deciden llevarla a la iglesia mayor, que se llama Iglesia San Pedro y San Pablo, llamada el Sagrario, hoy es la catedral, pero el milagro de que se puso pesada, la llevaron para una ermita muy pobre llamada San Juan de Dios, que es donde hoy está allí la Basílica de Chiquinquirá. ¿Qué pasó? El detalle. Por muchos años, la gente tenía la tablita así como yo tengo aquí en este momento esta, allí, y la veían de cerca, porque es una tablita pequeña, y además no se ven bien las imágenes, y hay que acercarse mucho para detallar el rosario, la palomita que tiene el niñito, para detallar los ángeles, para detallar a San Antonio, a San Andrés, la cruz de San Andrés, el libro de que tiene San Antonio, el niño Jesús que tiene San Antonio. Es decir, hay que acercarse mucho. Pero ya cercano a la mitad del siglo XX, deciden hacer la Basílica de Chiquinquirá. Y entonces al cuadrito le hicieron un trono altísimo, un nicho, y llevaron a la Virgen para el nicho. Imagínese usted, este cuadrito a casi 5 metros de altura. La gente llegaba a la Basílica y la Virgen no está allá. Ay, no la veo. Ay, está muy lejos. Ay, ¿por qué la pusieron tan lejos? Ay, padre, bájela. Ay, no se puede bajar hasta que sea el día de ella. Cuando sea el día de ella, que la bajamos, decía el cura. Todavía no. Y la gente se iba a mirar el nicho allá lejos. Decidió un sacerdote que el último sábado de octubre, bajaban a la Virgen para que la gente la pudiera ver. Y entonces, antiguamente, la primera bajada fue que el cura agarraba una escalera, se montaba, abría el nicho, sacaba la imagen y la colocaba en el altar. Hoy por hoy, esa bajada, que resultó ser el gran acontecimiento del pueblo zuliano, porque cuando decían, mañana van a la Virgen, la gente tenía un año sin ver a la Virgen, y iban corriendo a verla. Ese gran evento religioso de la bajada fue penetrado en nuestras venas espirituales. Y hoy por hoy tiene tanta importancia el acto de la bajada de la Virgen como el propio día 18 de noviembre, que es su fiesta solemne. Esto para que ustedes, mis amigos, puedan entendernos a nosotros, los católicos maracuchos. De que cuando decimos la bajada de la Chinita, tenemos un ADN de nuestros ancestros que por dentro se despierta, que por dentro nos motiva, que por dentro nos entusiasma. Y es como cuando estábamos nosotros en casa y llegaba la abuela o llegaba la mamá, porque vivíamos en otra casa, o cuando íbamos el Día de la Madre, aquel domingo para casa de mamá, a ver a mamá. Es decir, un día de encuentro con la madre. Y hoy es ese día acá en Orlando y ese día en Maracaibo. Por lo tanto, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder ver de cerca esta imagen, que no es otra cosa que el reflejo de la madre que está en el cielo, que algún día, cuando nos toque la hora de nuestra glorificación, estaremos cara a cara con su Hijo y cara a cara con nuestras madres. Que Dios me bendiga a todos y que viva la Virgen, que viva la Chinita y que nos dé siempre, como dice la gran frase de ejaculatoria, bendita sea la hora en que la Virgen del Rosario de Chiquinquirá se renovó milagrosamente en las aguas del lago de Maracaibo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aplausos para la Virgen! ¡Viva la Virgen, Juan! ¡Que viva, viva, viva y viva! Bonita historia. Gracias, madrecita. Nos vemos esta tarde. Chao. Paz y bien. BMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza.